No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. La promesa de un arquero. Capítulo 21. Y otro capítulo está aquí. No hay mucho que decir aparte de que la próxima actualización será excéntrico y cerdo Fate Coiling Sword. Así que ten cuidado con eso. Además, quiero agradecer a mis nuevos patrocinadores. Nicial Rite, DP13, Dead Poder, Villan Borrego, Mark Zaragoza, Azureblade 21, Azuralol, Corentin y Alexander Abler por la actualización. Ustedes rockean. Eso es todo, autor Nimteuriter fuera. Beta leído por Chihilla, Fluffy Slayer y Don Raider. Ken, ¿alguien alguna vez consideró cómo era la vida de un espíritu heroico? Bueno, si Archer alguna vez fuera convocado en el futuro por un maestro que le hiciera esa pregunta, él respondería afirmando que, para empezar, no eran tan diferentes. Cada espíritu heroico tenía sus propias diferencias. Algunos de ellos disfrutaron de una buena comida y del sueño a pesar de no necesitarlo. Para él, bueno, si a estas alturas no era obvio, entonces cocinar sería la respuesta. Otros disfrutaron de trabajar en trabajos mundanos, ya que les recordaban los buenos viejos tiempos. Algunos de los servants que conoció en el pasado disfrutaban pasar el tiempo jugando con inventos modernos, como conducir autos y bicicletas durante horas. Y al igual que cualquier otro individuo, cada sirviente tenía cosas que odiaba. Algunos despreciaron el acto de cobardía, traición, mentira, etc. Incluso había algunos servants que despreciaban pelear, irónico considerando que fueron convocados por la única razón de ser usados como herramienta para la guerra. Archer también tenía algunos. Aparte de sus debilidades que no le gustaban, como cierto arquero dorado y un lancero azul empuñando una lanza. O incluso tener que lidiar con cierto terco adolescente pelirrojo. Odiaba el caos, las habitaciones desordenadas, las personas que carecían de sentido de la higiene y algo que preferiría evitar si fuera innecesario: la tortura. No compartía la misma pasión que Wausetía o Camilla. Por supuesto, esta última bebió y se bañó con sangre de jóvenes vírgenes para mantenerse joven, pero eso no significaba que no disfrutara el proceso. La vista de la sangre y el sonido de las personas llorando de dolor no le trajeron ninguna sensación de alegría. De hecho, era todo lo contrario. Parecía una broma cuando consideró que su historial de tales acciones podría incluso ser más impresionante que el de la mayoría de los servants con los que había luchado en el pasado. Recordó haber cortado los dedos del primer tipo al que mutiló para revelar la ubicación de algunos rehenes secuestrados. Archer aún podía recordar cómo impulsó su fortaleza mental ese día cuando cortó los dedos del criminal, después de haberlos roto. Incluso después de salvar a los civiles inocentes ese día, el arquero había vomitado sus entrañas esa noche, llorando y gritándose a sí mismo. Todavía era el tonto Shiro Emiya en ese entonces. Después de convertirse en un counter guardián y después de ser desplegado en misiones que requerían un enfoque más sutil, reutilizó las mismas tácticas innumerables veces y se volvió insensible cuanto más usaba tales métodos. Chic. Claro. Pero todavía no le gustaba. La salpicadura de sangre golpeando su rostro ni siquiera lo hizo estremecerse. Los gritos del conde Henry Weborn, gritando y pidiendo ayuda, no lo desanimaron en lo más mínimo para completar su tarea. Se acostumbró tanto a ignorar su insatisfacción por sus actos, que Archer logró crear un espacio mental en blanco para esos momentos. Se preguntó, ¿cómo reaccionaría Rin si hubiera visto las cosas horribles que había hecho y sigue haciendo? Horror. Miedo. Asco. Arrepentirse. Probablemente todos ellos. La chica que trató de salvarlo se preguntaría a sí misma si incluso logró cambiar algo dentro de él. Bueno, no es que ella alguna vez lo sepa, e incluso si lo supiera, lo más probable es que termine siendo una Rin completamente diferente. Entonces, Henry Weborn. Nombre simple. Pensé que tendrías algo más largo y mucho más grandioso y difícil de pronunciar. Propietario de muchas tierras en Eostia, administrando una subasta local y algunas tiendas, ciertamente un negocio lucrativo que tú tener aquí.
tomó algunos pergaminos y documentos de la oficina y los leyó tranquilamente. Oh, eres un tipo bastante caritativo. ¿Donar una fortuna a Vault para ayudarlo en sus futuras batallas y no pedir nada a cambio? Parece que también tenemos una persona desinteresada en la sala. Dijo, hablando con Henry, quien estaba encadenado hasta el techo, como si estuvieran teniendo una conversación casual. El hombre parecía haber caído en una licuadora con laceraciones por todo el torso, la sangre empapando su ropa. La escena se veía lo suficientemente espantosa que incluso Maya se habría sentido incómoda si hubiera presenciado la escena. Ayúdenme. Que alguien me ayude y me salve de este monstruo. Henry gritó a todo pulmón, preguntándose con pánico por qué esos estúpidos guardias no habían escuchado sus gritos y atravesaron la puerta para rescatarlo. ¿Cómo pudo este hombre haberse infiltrado en su propiedad sin que nadie se enterara? El conde recordó haber contratado un escuadrón completo de guardias para protegerlo hasta la fecha prevista del ataque. Ni siquiera los caballeros de la princesa habrían logrado atravesar tal barricada sin que él lo supiera y tuviera tiempo suficiente para escapar del área. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Su chillido sonaba similar al de un cerdo chillando en un ataque de ira, notó Archer. Tal vez era en parte hombre bestia. Por lo que aprendió, los demi-humanos y los hombres bestia eran bastante comunes en este mundo. Los magos de su viejo mundo definitivamente tendrían un día de campo aquí, por lo que muchos de ellos probablemente babearían al ver tantos sujetos de prueba y realizarían experimentos mucho más atroces aquí sin preocuparse por la torre del reloj. Diablos, incluso a los magos del mar errante y Atlas no se les permitía experimentar imprudentemente sin ser monitoreados regularmente por una de las asociaciones. Cualquier investigación y progreso que puedan obtener de las especies de este mundo y lograr aplicarlo con éxito en ellos mismos probablemente los abofeteará con una designación de sellado y su trabajo será confiscado, su carne cortada y preservada para su posterior estudio. Volviendo a Henry, Archer decidió que era mejor no revelar nada sobre sí mismo al hombre. No había necesidad, e incluso si no había riesgo de ello, preferiría que un tercero no descubriera su presencia aquí. Incluso escondió su rostro, por lo que Henry ni siquiera pudo ver ninguna indicación de sus rasgos. Veo que no tienes miedo de tu situación actual. Curioso, estás herido y perdiste 2 dedos. Estás furioso pero no asustado. Tal vez el hombre esperaba que Archer quisiera algo de él pero no tenía la confianza para matarlo. Estaba terriblemente equivocado. ¿Tienes alguna idea de quién soy, canalla sin valor? De nuevo con las preguntas, los insultos y la actitud más santa que tú. Archer reprimió el impulso de gemir mientras se preguntaba por qué esto era lo primero que la mayoría de la gente decía cuando los capturaban. Suspiró, decidiendo seguirle el juego por ahora. No, simplemente deambulé al azar porque en el medio de la noche y me detuve frente a tu enorme mansión con tu nombre escrito literalmente en la puerta principal y decidí permitirme un acto menor de infiltración y tortura solo por mierdas y risitas. El rostro del conde se puso rojo de ira por la flagrante falta de respeto. ¿Te atreves a insultarme? Haré que te cuelguen por eso, te desollarán la piel hasta que te arrastres por Mersenne, Off. Archer había asestado un sólido puñetazo en el abdomen del noble, causando que perdiera su cena. Ignorando el desorden que se hizo, trazó otra espada, un dao blanco, y la presionó contra la axila de Henry. Si sigues gritando sin cesar, te cortaré todo el brazo, lentamente. Archer habló con calma, haciendo callar a Henry. Para alguien retenido como rehén en el filo de una espada, seguro que hablas mucho. Y antes de que empieces a balbucear y a amenazarme como un disco rayado, quédate en silencio y habla cuando te haga una pregunta, ¿entiendes? ¿O vas a estar colgando de la cadena con un solo brazo? El hombre asintió con la cabeza temblorosamente, asegurándose de no moverse mucho y accidentalmente Byakuya lo cortara. Bien, dijo su agresor. Ahora, sabes que tengo curiosidad, de hecho. Diriges una red bastante grande de tráfico de esclavos en Eostia. Ya he renunciado a preguntarme cómo Maya pudo permanecer ciega ante todo lo que sucedió en su territorio. Todo lo que te importa es cómo te las arreglaste para ir de tu propiedad a los muelles y enviarlos lejos.
No importa cuán incompetentes puedan ser los caballeros, no son tan ciegos. Tal vez estás usando los túneles. Eso tendría sentido. Mover a un grupo tan grande con rasgos faciales prominentes era casi imposible en un lugar tan poblado como Ken. Y si hizo que cada uno de ellos ocultara sus rostros con una túnica, entonces la gente habría notado un grupo tan grande de figuras encapuchadas en movimiento en medio del camino y las filas de guardias manteniéndolos encadenados. Simplemente no era posible a menos que uno considerara los túneles internos. No sé de lo que estás hablando. Trató de hacerse el ignorante. ¿Te das cuenta de que tengo los documentos de tales planes y tu comercio de esclavos, todos los cuales estaban tirados en tu oficina? Mostró algunas de las muchas pruebas que necesitaba si Archer alguna vez decidía que Maya arrestara a este hombre. No eres realmente tan inteligente, ¿verdad? Te lo voy a preguntar de nuevo, y si no me respondes de inmediato, te cortaré el estómago lo suficientemente ligero como para que puedas ver tus propios intestinos sin dañar ninguno. Órganos internos. Esto hizo que el rostro de Henry se pusiera lo suficientemente pálido como para parecer un fantasma. La imagen que se formó en su cabeza fue tan aterradora que casi hizo que el hombre cayera inconsciente. Desafortunadamente para él, sus cortes existentes le picaron lo suficiente como para que no pudiera desmayarse. Te lo diré. No me lastimes. Archer le indicó que continuara. Es verdad, estoy usando los túneles subterráneos, conducen desde mi casa hasta el exterior de Keno cerca de los muelles. Henry habló más sobre estos pasadizos y cómo existieron durante muchos años incluso antes de que Celestine llegara al poder. Y que ninguno de los Shield estaba al tanto de su existencia. Lo que sorprendió a Archer fue cómo Henry mencionó la posibilidad de que existiera el mismo sistema subterráneo en los 7 reinos. Incluso el torne de reciente construcción. Solo unos pocos nobles seleccionados y personas de alto rango saben de su existencia. No se nos permite difundir su existencia o de lo contrario. Eso fue interesante, así que alguien estaba controlando esta pieza de información crucial. Y hacerlo con personas poderosas en Eostia hablaba muy bien de su influencia. La gente como Vault y otros miembros de Kuroinu como Ikki son conscientes de su existencia. Enrique asintió con la cabeza. ¿Y quiénes son exactamente estas personas que te impiden difundir esta información con otros? ¿Podría ser la Reina Oscura? No, eso no tenía sentido. ¿Por qué sufrir tantos reveses contra las fuerzas de Celestine si ella estaba al tanto de una puerta trasera tan crucial desde el principio? Y ella no habría sido capaz de controlar a estas personas desde tan lejos. Debe haber sido otra entidad, individuos mucho más poderosos que cualquier noble y para mantenerlo en secreto de los escudos. La iglesia de Lucros, afirmó en silencio. Celestina. ¿No acaba de decir que las 7 princesas caballeros no estaban al tanto de esta información? No, Celestine es una entidad separada de la iglesia misma. Henry explicó cómo, a pesar de ser la deidad patrona, la figura decorativa e incluso la creadora de la iglesia, la diosa renacida apenas poseía ningún control real sobre ellos. Al igual que la mayoría de los Shield, su control sobre su reino y sus seguidores era imaginario. Simplemente la gente que dirige el lugar, como el Papa y los cardenales, simplemente usándola para ganar el favor de la gente. Pero eso no se aplicaba a todos los miembros, ya que una gran parte de los miembros eran seguidores genuinos de Celestine. Incluidas las monjas y cierto grupo de templarios. Ya veo. Viendo cómo tienden a ir las cosas por aquí, supongo que también apoyan a los Kuroinu. Volvió a asentir con la cabeza. En este punto, era seguro decir que Vault tenía a la mayoría de las personas bajo su mando, y eso en realidad tenía sentido considerando que pronto asaltaría a Olga como el paso final de su plan. Hablando de templarios, quizás no estarías familiarizado con uno llamado Fred. En el momento en que Archer pronunció esas palabras, los ojos de Henry se abrieron considerablemente cuando comenzó a entrar en pánico. Retorciéndose en su lugar mientras sacudía bruscamente la cabeza e inmediatamente comenzó a negarlo en voz alta. No. Yo no lo hice. Yo no toqué a su esposa. Ni siquiera sabía que ella existía. Todo esto era una mentira. Soy inocente.
Ni siquiera estaba en Ken ese día. Por favor, créanme. ¿Por qué iría tras la repugnante esposa de un campesino? Continuó gritando su inocencia, para sorpresa de Archer. El hombre solo unos segundos lo estaba insultando con bastante dureza y ahora temblaba como una hoja. El incidente debe haber sido más importante de lo que inicialmente pensó. Entonces, ¿qué pasa con los muchos relatos de su presencia en la casa de Fred? Durante los últimos días, Bianca logró descubrir muchas afirmaciones y avistamientos de testigos. La mayoría de los cuales afirmaba que el conde había visitado a la mujer. Pensando que estaba mintiendo, Archer golpeó rápidamente con su espada los hombros de Henry. El hombre chilló en voz alta, llorando de dolor y desmoronándose en el suelo. «No mientas. No soy», dijo el hombre entre sollozos. «Realmente no violé a esa maldita mujer. A lo que la gente se refiere es cuando vieron mi carruaje y no a mí». Con ese tono desesperado y esos ojos, Archer supo que el hombre no estaba mintiendo. «Entonces dime, ¿quién fue?» Henry no dudó en gritar un solo nombre. «HX. Era Ike. Ese hombre tomó prestado mi carruaje personal sin mi permiso y decidió usarlo como tapadera para viajar a la casa de ese templario. Cuando regresé, ese loco Fred irrumpió por las puertas y mató a mis hombres. Sin darme tiempo a explicarme. Y Maya me defendió porque estuve con ella todo el tiempo. Contó cómo se fue con la princesa Caballero en una misión cerca de Geofu. Fue cuando regresó a su propiedad que se corrió la voz sobre la violación de la esposa de Fred y todo apuntaba a que él era el responsable. Entonces por eso Maya lo defendió. Entonces, esa noche, después de que Fred casi lo cortara, Ix lo visitó. El conde estaba furioso con el hombre, su acción profanó su nombre al público y exigió que el comandante Kuroinu se confesara con Maya. Pero este último solo se rió y se burló de él. Con el respaldo de Vault, no había mucho que Henry pudiera hacer, y tratar de luchar contra Ix solo garantizaría su muerte a manos de Kuroinu. Así que lo único que podía hacer era quedarse callado y esperar que este asunto se olvidara con el tiempo. Desafortunadamente para él, no funcionó así. Ya veo, Archer no comentó ni dijo mucho, lo que hizo que Henry temiera aún más la situación. Bebés. Soy inocente, así que déjame ir. No cometí ningún crimen. Nuevamente incorrecto. Desafortunadamente para ti, la inocencia no se aplica exactamente a ti. Tal vez no seas el violador que estaba buscando, sino un dueño clandestino de comercio de esclavos. Ciertamente no estás ganando ningún buen punto en mi libro. Si te dejo ir, lo más probable es que continúes con tus formas atroces y lo más probable es que continúes capturando elfos oscuros inocentes. No olvidemos que tratar de casarme sería una gran molestia. A estas alturas, el hombre probablemente había capturado y vendido unos cientos de ellos. No estaba claro cómo logró capturarlos. Se dijo que algunas de estas personas eran prisioneros de guerra. Mientras que el resto parecía haber sido de hostia y vivían escondidos del mundo hasta que el conde los encontró. Aparentemente, otro pequeño grupo fue criado para aumentar únicamente el número. Algunos de estos esclavos no eran más que niños pequeños. Archer encontró todo esto repugnante. Le recordó el comercio clandestino de esclavos en el Medio Oriente. ¿Qué? ¿Elfos oscuros? No cuentan. No son más que animales que sirven a la reina oscura. ¿Te das cuenta de lo valiosos que son? Sus vidas valen menos que las de los asquerosos campesinos. ¿Por qué te preocupas por ellos? Destruyeron nuestras tierras y mataron a nuestra gente, así que debería ser justo para ellos pagar con sus cuerpos. Sus cuerpos fueron hechos para el sexo. Así que deberían servir para ese propósito y ser usados como deberían ser. Los ojos de Henry se entrecerraron, a menos que seas uno de esos jodidos animales, o un asqueroso simpatizante. Archer comenzó a preguntarse si el hombre no sería bipolar. Comenzó arrogante y furioso. Luego, al ver su espada, se volvió temeroso y complaciente. Ahora, una vez más volvió a estar irritado por la mención de los elfos oscuros a pesar de que su espada seguía presionando contra su cuello. Él había terminado aquí. Oye, ¿a dónde vas? Olvidaste liberarme.
Ya te probé mi inocencia, así que por favor, déjame. ¿Qué estás haciendo? Henry exclamó cuando vio a Archer tomar algunos de los documentos y guardarlos en el bolsillo antes de ir al balcón. Posteriormente, para horror del conde, Archer dibujó un símbolo del suelo. Deseo. Inmediatamente, una combustión de fuego explotó desde el suelo y se extendió rápidamente por toda la habitación. Su oficina, las cortinas y los muchos libros a su alrededor comenzaron a arder a un ritmo anormalmente rápido, casi como si el fuego mismo estuviera vivo y sintiera, dejándolo intacto en el centro pero acercándose lentamente. ¿Qué estás haciendo? Te lo dije todo. Vuelve, por favor. Rogó, pero su súplica cayó en oídos sordos. ¿Qué quieres? Dinero, mujeres, riqueza, cualquier cosa. Te daré todo lo que mi familia tiene para ofrecer. Por favor, no me dejes morir aquí. Te prometo que ya no realizaré ningún comercio de esclavos de elfos oscuros. La voz de Archer resonó desde ahora el infierno ardiente a su alrededor. Por lo que vi, también tuviste algún tipo de trato con Kuroinu, algo sobre obtener el derecho de vender y subastar algunas de las princesas caballeros. Yo no soy un santo, pero la gente como tú simplemente no lo merece. Vivir en general. Hice una promesa de acabar contigo. No fuiste el violador, pero una promesa es una promesa. Los guardias intentaron abrir la puerta de la habitación de Henry cuando notaron que salía humo y un olor a quemado. No importa cuánto intentaron irrumpir, la puerta permaneció cerrada, gracias a que Archer se aseguró de ello. No. Te lo ruego. Vuelve, Aro. Quema. ¡Ayuda! Su chillido de cerdo resonó por toda la mansión. El sonido de golpes detrás de la puerta se hizo más fuerte cuando la gente detrás trató de romperla. Aunque ya era demasiado tarde, el fuego comenzó a quemar los pies de Henry y a mover lentamente su cuerpo hacia arriba. El dolor y la miseria por los que estaba pasando eran enloquecedores e incluso le hicieron desear la muerte. Abarg. Archer cerró la puerta del balcón, observando cómo el conde estaba cubierto de fuego rojo. Archer decidió no mirar más la escena y reforzó sus piernas antes de abandonar el área lo más rápido posible. Henry Blueborn estaba muerto, y pronto, los Kuroinu en su conjunto harían lo mismo. Supongo que esto cuenta como si yo cumpliera una de mis promesas, o al menos parcialmente esa noche. Los habitantes de Ken se sorprendieron cuando encontraron la mansión de uno de los nobles más ricos y poderosos envuelta en llamas. Las personas que inicialmente intentaron apagar el fuego encontraron que era una tarea imposible ya que había demasiado. Entonces, la mayoría se aseguró de evitar que las llamas se extendieran a las casas vecinas. Maya había aparecido unos minutos más tarde, echándose agua fría sobre sí misma para tratar de salvar a Henry. Obligada a usar sus reservas de maná, había planeado ahorrar para el viaje de mañana. Al pasar corriendo por los pasillos en llamas, Maya notó que las puertas de la oficina principal aún estaban cerradas y usó su fuerza mejorada para romperlas. Enrique. Pero cuando finalmente lo alcanzó, todo lo que encontró fue un cadáver humano carbonizado en el suelo. Su carne fue reemplazada por una cáscara ennegrecida y su cráneo era visible. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Se preguntó a sí misma. La reina de los mercenarios notó algo extraño. Había un paquete tirado en el piso afuera. No se estaba quemando a pesar del fuego que lo rodeaba. Con cuidado, lo recogió y leyó el contenido. Unos segundos después, el papel en sí cayó al suelo. Maya estaba de pie en medio del fuego con ojos incrédulos. Conocía a Henry desde hacía años. El hombre siempre fue un tipo interesante con su estado de ánimo siempre cambiante. Él la ayudó mucho en su viaje para convertirse en princesa caballero e incluso alivió algunas de las cargas que venían de manejar a Ken. Vault fue el hombre que le presentó a Henry a Maya por primera vez cuando todavía era una mercenaria regular. Era alguien en quien ella confiaba. Sin embargo, lo que encontró hoy, un mercado de esclavos, más dudas se establecieron dentro de su mente. La semilla plantada por Archer creció día a día, y la imagen que alguna vez tuvo de Kuroinu y sus aliados comenzó a oscurecerse ligeramente.
Pausa. Día siguiente, al amanecer de la mañana siguiente, un escuadrón de caballería completo esperaba afuera de la entrada de Ken con Archer sentado en la colina familiar en la que una vez durmió antes de ingresar a la ciudad. Ahora, 2 caballos estaban pastando en la hierba, y otra persona estaba cerca de él. Tu postura es débil. Perderías el equilibrio si alguien te golpeara la pierna. Estás extendiendo los brazos demasiado lejos, acercando la espada un poco más a ti. Dijo mientras miraba a Brin, a quien decidió enseñarle los conceptos básicos desde el principio. ¿Cómo esto? Aunque podía pelear contra oponentes más fuertes, Brin comenzó a preguntarse por qué Archer quería repasar los conceptos básicos. Le hizo esta pregunta a Archer, este último cerró los ojos y se apoyó contra el árbol. Es porque tu base tiene fallas. Si quieres convertirte en una espadachina capaz, debes dominar los conceptos básicos. Como dicen, aprende a caminar antes de correr. Pero ya domino los conceptos básicos, dijo. Me gradué de la escuela de combate e incluso fui elogiado por mis habilidades de combate. Incluso maté a algunos demonios y logré matar a un diablillo en mi primera batalla. Honestamente, Brin pensó que estaban perdiendo el tiempo. Con el poco tiempo que quedaba antes de que Archer se separara de su grupo, Brin esperaba aprender algunos de los pasos más avanzados a estas alturas. Sabía que si tenía que pelear con Maya-sama, la derrota vendría en cuestión de segundos. Subestimas demasiado lo básico, respondió Archer. No cambia que todavía se llamen básicos por una razón. Suspiró, suponiendo que la chica necesitaba un enfoque más práctico para que ella entendiera lo que él estaba tratando de que ella entendiera. Levantándose de su cómodo lugar, caminó hacia el lado opuesto de ella y se cruzó de brazos. Atácame, ordenó. Atácame con tu espada. Solo hazlo como lo harías normalmente. No te preocupes, no usaré ninguno de mis hechizos mágicos. La escena de él peleando contra ella cuando lo encontró por primera vez en Ken y su pelea contra la reina de los mercenarios brilló en su mente. Habría temido por su vida si él tuviera un arma a mano o esa espada demoníaca de madera a rayas que él llamaba Shinai. Aunque ahora, no manejaba nada, y esto hizo que Brin se preocupara más por Archer que por ella misma. Y ella sintió que era injusto. No puedo, sin un arma a la mano, me arriesgo a lastimarte. Él puso los ojos en blanco ante sus palabras. Escucha, no estamos peleando a muerte, esto es solo entrenamiento, y estoy tratando de enseñarte algo. Y no necesito una espada para esto. Sería demasiado. Brin se habría sentido insultada si alguien más le hubiera dicho que no necesitaban una espada para sostenerla. Pero contra este poderoso monstruo de la naturaleza que maneja la magia, no había forma de ofenderse, ya que lo más probable era que dijera la verdad. A pesar de que no sabía qué tan fuerte sería sin sus hechizos o espada. Sus palabras aún herían su orgullo. Solo hazlo, Maya estará aquí en cualquier momento y no tendré tiempo para entrenarte mientras montas a caballo. Y no te contengas. Es una orden. Agarrando con fuerza su espada recién forjada, la caballero estuvo de acuerdo y se colocó en posición para atacar. Respiró hondo, concentrándose en el hombre frente a ella y preparándose para atacar. Ella se abalanzó hacia adelante, usando su fuerza mejorada al máximo, y balanceó su espada hacia abajo hacia él. Decir Para sorpresa de nadie, Archer esquivó en el último segundo. Moviéndose a su izquierda, Brin estaba a punto de prepararse para un segundo ataque cuando sintió que algo empujó su pierna, haciendo que esta última perdiera el equilibrio y cayera al suelo sin contemplaciones. ¿Ves? Sin una base adecuada, especialmente cuando estás en medio de una pelea, incluso las cosas más mundanas pueden hacerte caer y perder la vida ante tu enemigo. Una simple raíz que sobresale de la tierra te costará, y tú debes asegurarte de nunca cometer un error así. Tu caso es con bestias de combate y demonios más fuertes que tu humano promedio. No puedes permitirte errores tan simples. Créeme, cuando te enfrentas a un oponente más fuerte que tú, tu mejor movimiento es retirarse y formar equipo con más personas o defenderse el tiempo suficiente para encontrar una oportunidad antes de dar el golpe final.
Algunos te superarán en velocidad, otros vendrán con una fuerza muy superior a la tuya, pero si sabes cuándo y cómo atacará, entonces sobrevivir a la pelea es muy posible. ¿Cómo puedo lograr eso? Ella preguntó. Al desarrollar una especie de sexto sentido en cierto modo. Es una mayor capacidad de observación, refinada a través del entrenamiento, la disciplina y la experiencia. Una habilidad para evitar el peligro que utiliza la inteligencia recopilada hasta el momento como base para predecir la actividad del oponente y cambiar la situación actual. Parecía completamente perdida. Suspiro. Necesitas acumular una cantidad abrumadora de experiencia en combate. Algo que puede tomar años e incluso décadas para aquellos que se someten voluntariamente a la trituradora de los conflictos. Es algo que incluso aquellos nacidos con talento nunca lograrán fácilmente. Estás lejos de llegar a este reino. Pero sé que incluso el más desesperado de los casos puede desarrollar esta habilidad a través de nada más que terquedad y estupidez. Además, suerte, porque si mueres por una flecha perdida, entonces ninguna cantidad de experiencia puede ayudarte con eso. Archer sabía que la probabilidad de que Brin lograra una versión de Mindseye era abismal. Todavía existía. Era joven y vivía en una época en la que la guerra era común con monstruos y demonios que vagaban por el planeta. Si ella poseía el impulso y la determinación, entonces tal vez, incluso podría impresionarlo algún día. No se preocupe, Archer-sama, no lo decepcionaré. No hubo nada que decepcionar ya que no esperaba mucho desde el principio. Oye, prepárate. Maya está aquí. Maya llegó a su ubicación mientras montaba su caballo. Parecía perdida y no tenía su habitual actitud alegre. Todos sabían por qué, con la inesperada muerte de Henry Weborn, se daba por sentado que Maya no estaría de buen humor. Sin mencionar que con el horario correcto, ni siquiera pudo asistir a su funeral ya que su viaje a Feo no podía retrasarse más. Pero Archer sabía lo contrario. Empaquen, ustedes dos. Nos vamos a Feo. Nuestra primera parada será en Geofu, donde tendré que conseguir un reemplazo para mis espadas. Recibí la noticia de que King Leaks se unirán a nosotros en este viaje. Incluso su voz sonaba diferente. Más profundo y mucho más sombrío que antes. No queriendo enemistarse con la princesa de ninguna manera, Brin agarró su ropa y su armadura antes de regresar para unirse a la caballería principal cerca de la entrada de Ken, dejando solos a Maya y Archer. Arquero, ¿dónde estuviste anoche? Ella preguntó de la nada. El hombre en cuestión no se inmutó ni actuó de manera sospechosa. Él simplemente la miró directamente a los ojos y dijo, en Bar Zambes, conociendo a un amigo que hice recientemente. Eso hizo que Maya frunciera el ceño. Conocía bastante bien el burdel. Por alguna razón, la idea de que Archer frecuentara un lugar así se sentía mal, y no le gustaba particularmente la idea por alguna razón. No podía entender por qué y este sentimiento dentro de ella molestaba a la reina de los mercenarios una vez más. Archer, cuando te encuentres con King Leaks, no, Maya no sabía qué decir. Una parte de ella quería separar estos dos grupos. No te alejes demasiado de mí. ¿Te parece bien? Dijo en voz baja. Por supuesto, me iré al final, así que aprovecharé el poco tiempo que nos queda. Correcto. Maya recordó que Archer planeaba ir solo en algún momento del viaje. Nuevamente, ese sentimiento resurgió en su corazón, y no pudo hacer nada más que ignorarlo. Será mejor que me prepares un festín antes de hacerlo. O de lo contrario, te perseguiré y te obligaré a convertirte en mi chef personal. Él sonrió e hizo una reverencia a medias. Tiene mi palabra, princesa Sama. Lo último que quiero es ser capturado y comido por un pequeño glotón, dijo con sarcasmo. Ella se rió, volviendo a su estado de ánimo alegre anterior. Ciertamente no extrañaré ese lado idiota tuyo.